La sesión mía de hoy viene un poco precedida por un artículo, una información que nos dio Pepe hace unas semanas sobre un artículo que parecía un bombazo. Lo comentó como que podría ser un bombazo sobre un fármaco que ya existía previamente y que bueno, habían hecho un ensayo clínico y había unos resultados un poco sorprendentes. Me pareció interesante, lo comenté con Eloisa y demás, y nos pareció interesante pues esa aproximación a la investigación mediante un ensayo clínico, mediante la lectura crítica de un artículo. Perdón, no crítica, mediante la lectura de un artículo, que es lo que yo voy a hacer aquí. El artículo está sacado del New England Journal of Medicine, se llama Empagliflozina, eventos cardiovasculares en la mortalidad en diabéticos tipo 2. Y bueno, el porqué de esta sesión ya lo he explicado. Y un poco voy a empezar con qué es la empagliflozina. La empagliflozina es un glucosúrico, es un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa a nivel renal. Y bueno, aunque el artículo es, como ya comento, hace unos meses, sí que es cierto que el fármaco no es nuevo, lleva ya tiempo en OMI y demás. Estos son los dos nombres comerciales que tenemos del fármaco en OMI, que son Jardiance y Sinjardi. Y bueno, un poco también os he metido aquí la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, porque aunque el fármaco, ahora veréis un poquito más adelante, que está estudiado para pacientes diabéticos tipo 2 de alto riesgo cardiovascular, no he podido encontrar la prevalencia de ese subgrupo específico de pacientes, pero sí que he visto la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en España, que es en torno del 13,8%, que en nuestros cupos de 1.500 supondría alrededor de unos 200 pacientes. Y bueno, aunque el pool no sería ese, sería una parte de ese pool, sí que parece interesante que cualquier fármaco que pudiera ayudarnos en la diabetes pues fuera tenido en cuenta. Dicho esto, entramos ya en el artículo. Los objetivos del artículo era evaluar los efectos de empagliflozina en comparación con placebo sobre la mortalidad de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular sometidos a tratamiento y a lo que ellos llaman standard care, que son los cuidados básicos, es decir, medidas higiénico-dietéticas, ejercicios y tratamiento farmacológico inicial. Este sería el objetivo principal del estudio, y tenían también un objetivo secundario, que era evaluar los ingresos. La frecuencia de ingresos o hospitalizaciones en angina inestable en estos dos grupos, el grupo tratado con placebo frente al grupo tratado con empagliflozina. Esto es un poco la metodología. He hecho un pequeño mapa mental, un poco para ver cuál fue la población de estudio y demás. Es un ensayo clínico, placebo frente al fármaco. Se cogieron 7.020 pacientes y lo que hicieron fue, se hicieron 4 estratos. Los estratos fueron atendiendo a hemoglobina glicosilada, mayor a 8,5, menor a 8,5, tasa de filtración glomerular de 30 a 59, 59 a 90 y mayor a 90. La zona geográfica, se cogió América del Norte, Nueva Zelanda y Australia, América Latina por otro lado, Asia por otro lado, África y Europa por otro lado, y al índice de masa corporal, de 30 a 45 y menor a 30. Esos fueron los 4 estratos, y dentro de esos estratos lo que se hizo fue dar uno de los 3 brazos de tratamiento, o placebo, o empagliflozina 10 miligramos, o empagliflozina 25 miligramos. Por supuesto, esta entrada aquí fue aleatoria, y bueno, el estudio es un doble ciego, pero en ningún momento se describe en el artículo cuál fue el proceso de enmascaramiento que se realizó. Y es un estudio por intención de tratar. Todos los pacientes, tanto se acabaron como no trataron, fueron incluidos en el estudio de resultados. Estas fueron las 2 variables de resultados que ya he comentado antes. La primaria fue una variable combinada de muerte de origen cardiovascular y infarto agudo de miocardio no mortal y ACV no mortales. Y la secundaria fueron los ingresos hospitalarios por angina inestable. Se estimó que el umbral de corte, a partir del cual se pararía el estudio y se empezaría a analizar los resultados para tener una potencia adecuada del 90% con una P inferior al 0,05, serían 691 eventos. Ese fue el momento en el que cortaron el estudio. Cuando aparecieron los 691 eventos, hicieron el estudio de resultados. ¿Criterios de inclusión para el estudio? Bueno, se cogieron 7.028 pacientes, inicialmente, los cuales 7.020 fueron los que entraron en la primera fase. Todos eran diabéticos tipo 2, todos eran mayores de 18 años, tenían un índice de masa corporal menor a 45, una tasa de filtrado glomerular mayor a 30, ya que esto es un glucosúrico, necesitas que el riñón te funcione por lo menos un poquillo bien. Todos los pacientes tenían en el momento del estudio enfermedad cardiovascular diagnosticada, y bueno, estos 2 ítems también estaban dentro de los criterios de inclusión, y era que si el paciente había tomado los 3 meses previos
tratamiento para su diabetes, tratamiento farmacológico, permitían que la hemoglobina estuviera entre 7 y 10 y si no lo había tomado entre 7 y 9. Eso es la glicosilada. Una vez hecho el estudio, una vez obtenido los resultados, se hicieron, por decirlo de alguna forma, dos pasos en el análisis de los resultados obtenidos. El primero fue un estudio de no inferioridad, de variable principal y de variable secundaria, y posteriormente, cuando este estudio de no inferioridad dio resultados alentadores, pues pasaron a hacer el de superioridad. El seguimiento fueron 7.028 pacientes, como ya he dicho, que fueron seguidos durante 3 años de tratamiento. De los 7.028, 7.020 fueron incluidos en el análisis primario. El 97% de estos 7.020 pacientes terminó el estudio y solamente, y dentro de estos 7.020 pacientes, el 25,4% de los pacientes tuvieron discontinuidades en el tratamiento. Discontinuidades en las pautas de tratamiento, es decir, tuvieron en algún momento fallos en el seguimiento de la posología, porque no lo he dicho, en pagliflozina y placebo se daba una vez al día, tanto la de 20, la de 25 como la de 10 como el placebo. Bueno, aquí la chicha del asunto. Estos fueron los resultados de la variable principal. Esto es la variable combinada de morbimortalidad. En empalifocina se observaron 490 de 4.687 eventos, equivalente a un 10,5%. Estos son el porcentaje de eventos dentro del grupo tratado con empalifocina. Y el placebo, un 12,1%. Se hicieron curvas de supervivencia, análisis Cox y todo el tema. Bueno, aquí yo sobre todo he remarcado el hazard ratio. El hazard ratio, supongo que todos sabréis lo que es, pero bueno, yo lo explico un poquito, es una especie de riesgo relativo, es decir, los eventos observados en los tratados con el fármaco en sí, que ahora es empalifocina, frente a los tratados con placebo. Al ser menor a 1, lo que nos está diciendo es que es un factor protector, porque disminuye el riesgo de este tipo de eventos en morbimortalidad. A su vez, siempre hay que tener en cuenta el intervalo de confianza, ya que si el intervalo de confianza incluye el 1, sería una hipótesis nula y no lo valdría. En este caso, el intervalo de confianza para no inferioridad con una P inferior al 0,01 y con una P igual al 0,04 en superioridad, nos dice que la hipótesis es correcta, o sea que habría una disminución de estos eventos cardiovasculares en empalifocina frente a placebo. En cuanto a la variable secundaria, si os dais cuenta, se vuelve a analizar en la hospitalización por angina inestable empalifocina frente a placebo, sí que hay más eventos en cuanto a porcentaje en placebo, pero cuando analizamos el hazard ratio vemos que incluye al 1, por lo que esta variable no sería, bueno, y la P aparte no es significativa, es una P igual a 0,08, pero bueno, que aún así, que al incluir el 1,01 no podemos decir que hay una disminución de los ingresos de empalifocina frente a placebo. Bueno, aquí estos eran ya estudios, eran como análisis de subgrupos, no exactamente los objetivos principales del estudio en sí, pero me pareció interesante poner estos tres resultados que salieron. Esto es las muertes por causas cardiovasculares y tener en cuenta los infartos agudos de miocardio no mortales y los ACV no mortales, que veíamos que el hazard ratio sigue siendo menor a 1 y que el intervalo de confianza no toca 1. Que las muertes por otras causas en tratados con empalifocina frente a los tratados con placebo también nos da un hazard ratio menor a 1 con un intervalo de confianza que no toca 1 y que la hospitalización por fallo cardíaco también nos da un hazard ratio menor a 0,60, al menor a 1 sin tocar 1 en el intervalo de confianza, con P significativa. Por lo que bueno, aunque estos no son los objetivos iniciales del estudio, sí que podría ser un generador de hipótesis para posteriores estudios. Bueno, aunque en el artículo en sí no lo describen como tal, lo describen como resultados muy alentadores. Dicho esto, estos son otros interrogantes que surgen de la lectura del estudio. El primero es que cuando analizamos, cuando se analizaba por separado la morbilidad, es decir, infarto agudo de miocardio no mortales y ACV no mortales, veíamos que no se alcanzaban los niveles de significación ni las cifras que eran necesarias para decir que empalifocina reducía estos eventos. Y cuando uníamos esos dos eventos, sí que daban esas cifras significativas. Otra cosa interesante es que el NNT calculado decía el número mínimo de pacientes tratados para evitar un evento de morbimortalidad era de 62, con intervalo de confianza del 25%, de entre 21 y 2.151. Esto lo voy a explicar un poquito más para adelante. Pero bueno, como veis, el intervalo de confianza es muy amplio.
Bueno, estas dos diapositivas las voy a pasar muy rápido. Me parecía interesante un poco que supierais efectos secundarios porque también hablan de ellos en el artículo, ¿vale? El efecto fundamental de empalifocina es la infección genital, es el efecto más frecuente con diferencia. Y el siguiente es la urosepsis, que solamente sería un 0,4% de los pacientes. No hay aumento de la ITU ni de la pielonefritis, según lo que refleja el artículo. Y en cuanto a empalifocina, comparado con placebo, todos estos efectos secundarios, hipoglucemia, fallo renal, cetoacidosis diabética, tromboembolismo y fractura ósea, según el artículo, hay el mismo porcentaje tanto en el fármaco como en el placebo. Otros efectos de empalifocina, bueno, al ser un glucosúrico, tiene una pérdida de peso, una disminución de la adiposidad, una disminución de la presión arterial que no aumenta el riesgo cardíaco, una reducción de la hemoglobina glicosilada, reduce resistencias vasculares, y esto sí me parece interesante también incluirlo, que aumenta tanto LDL como HDL. Conclusiones del estudio. Si somos estrictos con los resultados del estudio, lo que podemos decir es que en pacientes diabéticos tipo 2 con riesgo cardiovascular alto, empalifocina disminuye la mortalidad cardiovascular, siempre y cuando lo asociemos a los cuidados estándares, estos que he comentado, de medidas higiénicas, ejercicio y tratamiento farmacológico inicial. Otra de las cosas que os he introducido aquí es que, bueno, esta era la segunda hipótesis esa, que aún no siendo el punto final del estudio, no siendo el objetivo del estudio, sí que era interesante como generador de hipótesis, es decir, disminuía el número de ingresos hospitalarios por otras causas, disminuía el número de ingresos hospitalarios por fallo cardíaco y disminuía la mortalidad por otras causas, que no fueran cardiovasculares. Y bueno, esta sería la tercera conclusión, y es que no se puede decir, atendiendo los resultados de este artículo, que empalifocina frente a placebo disminuye el número de ingresos hospitalarios por angina inestable. Bueno, un poco, esto de Rincón de Sísifo es una página que hace lectura crítica de artículos, y me pareció interesante saber el punto de vista que daban ellos. Accedí a ella gracias a la información que me dio Pepe. Bueno, aunque ellos son bastante escépticos cuando hablan de este fármaco nuevo y demás, sí que es verdad que acaban terminando el artículo como diciendo que, viendo los resultados del artículo, no tienen otra cosa más que esperar a ver qué dicen los siguientes artículos, porque el artículo está bien redactado y la metodología es correcta. Pero sí que ponen 6 ítems que a ellos no les terminan de cuadrar. El primero es esto. Estas son las dos casas comerciales que patrocinaban el artículo, el Boehringer Ingelheim y Lilly. Bueno, pues Boehringer Ingelheim tuvo acceso tanto a los datos, a los resultados, tanto a los datos resultados como al análisis de estos datos. Y ellos decían que no era muy ético que los patrocinadores fueran los que tuvieran acceso a esos datos resultados inicialmente. El segundo es que, como he dicho antes, había 3 brazos de tratamiento, uno de 10, uno de 25 y uno de placebo. Cuando se hace el análisis de los datos, las empalifocinas se estudian en conjunto, 10 y 25 se tienen que juntar, como en el estudio se juntaron los resultados de 10 y 25. No sé, porque cuando estudias por separado los resultados de empalifocina 10 miligramos y empalifocina 25 miligramos no te da tampoco resultados significativos. Bueno, esto es lo que he comentado, que una NT de 62 con un intervalo de confianza tan amplio, lo que nos está diciendo es que la variable es pequeña y bastante imprecisa. Aunque este siguiente ítem sería un poco hablar de que, aunque las disminuciones de ingresos por fallo cardíaco y la disminución de mortalidad por otras causas en el artículo lo exponen como algo que tiene una importancia bastante fuerte, no dejan de ser hipótesis porque no está dentro de los objetivos primarios del artículo. Son hipótesis para estudiar secundariamente. Otro de los puntos que parecía interesante comentar era que, al tener unos criterios de inclusión tan estrictos, disminuía bastante la validez interna. Pensad que solamente se puede dar en pacientes diabéticos, diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo cardiovascular. Esos serían los pacientes en los que realmente disminuiría el riesgo cardiovascular. Pacientes mayores de 18 años, con un índice de masa corporal menor a 45, los criterios son muy estrictos y por tanto disminuye la validez externa a la hora de aportarlo a nuestros pacientes. Y por último, y este me pareció posiblemente el más interesante de todos los que habían escrito, y era que realmente no se sabía si los resultados de este ensayo clínico venían determinados por en sí la eficacia del fármaco o por el efecto diurético del mismo. Estamos hablando de mortalidad cardiovascular. Si tú disminuyes la tensión, disminuyes el peso y aumentas la diuresis, posiblemente todos esos temas hagan que las insuficiencias cardíacas, que los problemas cardíacos vayan a mejor.
Entonces no se sabe si es por el efecto diurético del fármaco en sí o por el efecto del fármaco en sí, por lo que se disminuye la... también es una hipótesis, pero esta me parece muy interesante. Y dicho esto, gracias por estar ahí. Muy bien.